El antiguo Egipto, una de las mayores civilizaciones, se construyó gracias al trabajo forzado de miles bajo el dominio casi divino del faraón. ¿Pero eso era cierto? ¿Y si la vida de los trabajadores de Egipto no fuera como te enseñaron hoy? En The Infographic Show vamos a descubrir cómo era realmente un día en la vida de un esclavo egipcio. Muchos han oído mitos sobre la esclavitud en el antiguo Egipto, como que los esclavos construyeron las pirámides o que Moisés los liberó a todos, con 12 plagas aterradoras. Pero la historia es más complicada, y de alguna manera incluso un poco más extraña que eso. Tenía más complejidades que la trata transatlántica de esclavos, donde africanos secuestrados fueron forzados a servir en Europa y América, aunque descubrirás más adelante que están conectadas de una forma inesperada. En la tierra de los faraones existían 3 tipos de esclavos. Tu calidad de vida dependía totalmente de en cuál de estas 3 categorías estabas. Primero, lo peor, la esclavitud de bienes muebles. Esta es la forma de esclavitud más conocida, donde se eliminan los derechos de una persona y se le trata como propiedad ajena. En el antiguo Egipto, los esclavos de bienes muebles generalmente eran prisioneros de guerra de regiones conquistadas, tanto soldados como civiles. Todos estos esclavos eran considerados propiedad personal del faraón y eran trasladados por todo Egipto, donde se necesitara mano de obra adicional. El faraón también podía darlos como regalos a personas importantes como sus visires, asesores políticos o nobles de su corte. El papiro Harris documentó cómo Ramsés III se jactaba de las personas capturadas en sus conquistas y que ahora servirían a sus caprichos. Traje de regreso en gran número, con las manos atadas a la espalda delante de mis caballos junto con sus esposas e hijos, en miles, marcados y esclavizados, tatuados con mi nombre. El rey Sneferu es otro faraón que tiene extensos registros de tomar esclavos como botín de guerra, lo cual hizo en 3 campañas militares separadas en Libia, Nubia y el Sinaí. Para los gobernantes de Egipto, poseer y ser servidos por esclavos era una parte tan normal de la vida que ni siquiera terminaba con la muerte. Las tumbas de los faraones estaban llenas de shapti, muñecos encantados hechos a semejanza de sirvientes, destinados a cobrar vida en el campo de juncos y servir a sus amos por la eternidad. Los esclavos de propiedad no solo eran personas capturadas por los ejércitos del faraón en la guerra. El antiguo Egipto, una de las civilizaciones más antiguas, expandía sus fronteras más allá del Nilo, y eso significaba una demanda interminable de mano de obra para impulsar sus ambiciosos proyectos de construcción. Para llenar ese vacío, los faraones eran fieles clientes de mercados de esclavos del Mediterráneo, donde traficantes vendían prisioneros políticos capturados en guerras extranjeras. Para los faraones, estas personas habían perdido sus derechos como seres humanos al ser capturadas. Si tu pueblo cree que eres un dios viviente, puedes hacer casi cualquier cosa. Los esclavos muebles del antiguo Egipto eran básicamente propiedad pública. Ellos tenían el trato más duro de todos los que tenían trabajos forzados en la época de los reyes. No solo eran tratados peor por ser extranjeros en una tierra nacionalista, también tenían menos posibilidades de terminar su contrato. Si nacías de padres esclavizados, tu destino ya estaba marcado. Eras propiedad del faraón y trabajabas en cuanto podías sostener un martillo. Básicamente, solo había una manera para que un esclavo de bienes muebles rompiera su esclavitud, aparte de literalmente morir o intentar escapar del país en la oscuridad de la noche. Y esa manera era servir en el antiguo ejército egipcio, aunque definitivamente no era algo seguro. Si servías con valor y lealtad, tenías la oportunidad de que te permitieran regresar a tu tierra natal como recompensa por tu servicio al faraón. Los prisioneros de guerra fueron los primeros esclavos en el antiguo Egipto, desde el Reino Antiguo, 2613 a 2181 a.C. Había una forma más de convertirse en esclavo de propiedad, cometiendo un crimen lo suficientemente grave como para ser castigado con trabajos forzados. Esto solía durar de meses a años, pero si cometías un gran error, podías perder tu libertad para siempre. Las cosas se vuelven un poco más complicadas cuando avanzamos al primer periodo intermedio de Egipto, que fue de 2181 a 2040 a.C. Fue una época caótica. Egipto se dividía en 2 reinos, Waset en el Alto Egipto y Hetneset en el Bajo Egipto. Aquí hallamos la segunda forma de esclavitud, los sirvientes por deudas. En este periodo se aprobaron leyes para ayudar a saldar deudas. Supongamos que estás muy endeudado con un prestamista local del antiguo Egipto, o que le pediste dinero a un amigo y simplemente no has podido devolvérselo. En este periodo del antiguo Egipto y más allá, podrías pagar la deuda vendiéndote a ti o a un familiar, normalmente tu esposa o hijos,
para trabajo en servidumbre. Se hacía un contrato y tú o un ser querido serían sirvientes del acreedor por un tiempo acordado, para dejar tu deuda completamente saldada. Por lo que se sabe, este se volvió un sistema bastante popular para resolver disputas relacionadas con el dinero, y ni siquiera siempre era dinero. Existe un caso de un hombre esclavizado por no devolver unas herramientas de bronce prestadas. Blockbuster quizás seguiría existiendo si hubieran sido estrictos con los castigos por devolver deudas tarde. A veces, los campesinos, que de otra manera no tendrían dinero para comida o refugio, se vendían a sí mismos como esclavos para poder vivir bajo el techo de su amo y comer su comida. Gracias a algunas de las protecciones sociales que el faraón otorgaba a los esclavos, la esclavitud en el antiguo Egipto era un estado preferible para algunos en comparación con la pobreza en el antiguo Egipto. Más adelante hablaremos sobre los derechos y protecciones de los esclavos. En el Reino Medio de Egipto, 2040 a 1782 a.C., los esclavos asiáticos se hicieron cada vez más comunes en la sociedad egipcia. Eran sirvientes, peluqueros, campesinos, zapateros, jardineros y tejedores. En el segundo periodo intermedio, siglos después, los esclavos podían alcanzar la ciudadanía egipcia. Según el egiptólogo Dr. Andrei Schweck, la economía de Egipto nunca se había basado en la esclavitud, como fue el caso en Roma. Los trabajadores forzados no eran un grupo social homogéneo y cohesivo, y eso es algo sumamente importante de entender sobre cómo los egipcios veían a los esclavos de todo tipo. Los esclavos no se consideraban una casta inferior por naturaleza. Era un estado transitorio al que las personas podían entrar o salir bajo diferentes circunstancias. El Dr. Schweck afirma que los esclavos se integraban rápido a las comunidades donde laboraban y podían tener propiedad personal. Incluso se sabía que se casaban con egipcios libres, usando el matrimonio para obtener su libertad. No existía un equivalente egipcio de las leyes Jim Crow. Al final, todos eran igualmente inferiores en comparación con el faraón, sus nobles y los altos sacerdotes. Esto indica que la esclavitud era mayormente a pequeña escala, no industrial. La mayoría de los esclavos egipcios trabajaban como sirvientes domésticos o ayudantes de artesanos y comerciantes, no en los sistemas agrícolas extensivos, que luego caracterizaron a la antigua Roma o el sur de Estados Unidos. No se vieron más indicadores occidentales de esclavitud hasta el periodo ptolemaico, de 305 a 30 a.C., y fue entonces cuando Egipto fue gobernado por los griegos, y por eso incorporó una visión más helenística de la esclavitud. La tercera forma de esclavitud era el trabajo por conscripción, en términos simples. Piénsalo como una especie de reclutamiento, pero para todo tipo de trabajo, no solo para el servicio militar. Esto se llama sistema de trabajo de Corbea. Eso significa que la mayoría del tiempo vivirías como un campesino egipcio promedio. Sin embargo, si el faraón tenía un proyecto importante, desde minería hasta construcción, extracción de piedra y más allá, y no tenía suficiente mano de obra para completarlo, la orden bajaría por la cadena de mando. Los funcionarios locales reclutaban a sus mejores hombres para ello. Puede parecer injusto, pero si el trabajo requería habilidad, te pagaban después. Es un área muy gris sobre si puede llamarse esclavitud. Nadie reclutado por el sistema de Corbet tenía dueños específicos. Era solo trabajo para el bien del Estado, haciendo que se sienta más parecido a la Rusia comunista o China que a lo que pensaríamos como un sistema tradicional de esclavitud. Unirse a trabajar en un templo era una forma en que la gente dejaba el estilo de vida de esclavo, permitiéndote declarar una exención religiosa cuando te llamaban a trabajar. El paso de esclavo a trabajador del templo se llamaba purificación. Los esclavos se usaban como moneda de negociación. A veces, los esclavos por deudas y por propiedad solo recibían comida y alojamiento como pago. Pero aquellos que tenían la suerte de ganar dinero podían ahorrar y algún día negociar su libertad con su amo. Era raro, pero no imposible. Otra forma común de dejar de ser esclavo en un campamento era casarse o ser adoptado por un ciudadano egipcio libre. Esto te haría ciudadano pleno, pero debías comportarte como un verdadero hijo con tus padres adoptivos, honrándolos según lo exigía la sociedad egipcia. La mayoría de los tratos de esclavos eran privados, no como las subastas públicas y teatrales de la esclavitud en Estados Unidos. La venta de esclavos ocurría ante un tribunal o funcionarios locales con contrato aprobado. La única persona que podía pasar por alto esto era el propio faraón, quien básicamente podía hacer lo que quisiera. Realmente no había muchas restricciones para esos tipos en la sociedad del Antiguo Egipto. Pero ser esclavo en el Antiguo Egipto no era precisamente un camino de rosas. A veces podía ser tan horrible como cualquier cosa que te imaginarías al pensar en los oscuros usos históricos del trabajo forzado. Los esclavos que huían y eran recapturados podían ser condenados a muerte, sobre todo si sus amos no eran indulgentes.
Si te elegían para trabajo forzado y huías, tu familia también sufriría. El deber de ese trabajo pasaría a tu pariente más cercano. Cuando el faraón quería esa ampliación en su palacio junto a Osiris, la iba a conseguir de una forma u otra. Y como probablemente ya lo imaginaste, los esclavos que le faltaban al respeto a sus amos o se negaban a trabajar, probablemente podían esperar una golpiza bastante brutal por sus problemas. Incluso sin castigos de tus amos, el trabajo solía ser muy agotador. No hubo una OSHA en el antiguo Egipto. Si te enviaban a una cantera, a una mina o a un trabajo de construcción peligroso, no podías contar con la idea de que regresarías sano y salvo. Estos peligros no eran exclusivos de los esclavos, y pocos trabajos, salvo los sirvientes domésticos de los ricos, eran solo para ellos. Lo más probable es que, en cualquier trabajo peligroso que un esclavo fuera obligado a hacer, hubiera un montón de trabajadores asalariados experimentando esos mismos peligros. Aunque admito que recibir un pago extra por peligro definitivamente es un mejor trato que enfrentar el peligro sin recibir nada. La esclavitud en Egipto, o el malentendido sobre ella, se remonta a los relatos de Napoleón Bonaparte. Luego, esas ideas distorsionadas sirvieron de manual para dueños y comerciantes de esclavos en el sur de Estados Unidos en los siglos XVIII y XIX. De hecho, figuras como Andrew Jackson y el canciller William Harper se obsesionaron un poco con la idea de que una América en crecimiento podría convertirse en una especie de nuevo Egipto antiguo, con un floreciente comercio de esclavos que impulsara la agricultura y la construcción. Veían al río Mississippi como un nuevo Nilo, célebre por la fertilidad de sus tierras. Y por eso nombraron a una ciudad en Tennessee, Memphis, en honor a su homónima en Egipto. Algunos de los defensores más apasionados del movimiento esclavista estadounidense, como el senador Robert Barnwell Redd y el abogado y político de Georgia, Thomas R. Cobb, consideraba al antiguo Egipto como el modelo perfecto que la nueva América debía seguir, una nación de reyes y jerarquía, donde los esclavos negros eran subyugados más de 1000 años antes de Cristo. Por supuesto, omitieron un detalle clave. Muchos esclavos egipcios eran negros, porque los propios egipcios, especialmente los que vivían a lo largo del Valle del Nilo, eran afroasiáticos. Egipto fue una nación africana precolonial frecuentemente en guerra con civilizaciones vecinas. Sus esclavos eran negros, principalmente por ubicación geográfica, no por jerarquías raciales como en el sur de Estados Unidos antes de la Guerra Civil. Ahora, abordemos el elefante en la habitación, o mejor dicho, las pirámides en la habitación. Cuando piensas en miles de esclavos del antiguo Egipto, no los imaginas construyendo caminos o mercados, construyen las grandes pirámides de Giza. ¿Pero realmente las hicieron? Si no, ¿quién las construyó? La respuesta corta es no, pero la respuesta larga en realidad es mucho más interesante. No te sientas mal por creer que los esclavos construyeron las pirámides. Ese mito existe desde hace miles de años. Dos orígenes provienen de los escritos del historiador griego Heródoto, quien anteponía una buena historia a la verdad. En serio, sus dos apodos principales entre los historiadores contemporáneos son el padre de la historia y el padre de las mentiras. Este último también es un apodo bíblico para el diablo. Hablando de lo bíblico, la otra fuente principal del mito de los esclavos de las pirámides es el Antiguo Testamento, específicamente el libro del Éxodo. Decía, de forma incorrecta, que los israelitas esclavizados construyeron los grandes monumentos del Antiguo Egipto, lo cual es falso. La pirámide de Amose, la última construida, se terminó unos 3500 años antes de la existencia de los israelitas, al menos según los historiadores. Piensa en las pirámides. La primera se construyó hace unos 4700 años, solo 300 años después de Stonehenge. Stonehenge parece un proyecto escolar de último minuto junto a las pirámides. Estas son maravillas arquitectónicas tan impresionantes en su construcción que incluso hoy en día la gente afirma que los extraterrestres debieron haberlas hecho. Considera también el contexto de su construcción. Eran tumbas de faraones antiguos. Antes dijimos que los faraones eran considerados encarnaciones humanas de la divinidad en la tierra. Los egipcios creían que el estado del cuerpo y los rituales funerarios eran clave para alcanzar el más allá con el alma intacta. Entonces, ¿por qué el faraón pondría una tarea tan importante en manos de alguien que no fueran artesanos extremadamente hábiles y equipos de construcción profesionales? Eso fue justo lo que hicieron. Cada proyecto era planeado y supervisado por sirvientes del faraón, y realizado por equipos de construcción con trabajadores reclutados de aldeas cercanas. Estos trabajadores se agrupaban en 25,000 y laboraban en turnos de 3 meses. Además recibían pago por su trabajo, un privilegio que no tenían los esclavos.
Y no solo es que se les pagaba, en realidad eran tratados extremadamente bien, lo cual de nuevo tiene mucho sentido. El faraón pensaba en su alma inmortal aquí. La evidencia arqueológica de los sitios de excavación de las pirámides muestra que los trabajadores estaban bien alimentados, recibiendo los mejores cortes de carne y miles de jarras de pan para mantener su energía. Incluso dormían en dormitorios construidos alrededor del sitio. Además de todo eso, en la cultura egipcia habría sido considerado un gran honor haber trabajado en la tumba de un rey. Para algunos trabajadores incluso era bastante divertido. Junto a la cámara funeraria de Jufu, unos trabajadores dejaron un graffiti que decía «La pandilla de los amigos de Jufu». Casi parece que debería llevar un hashtag al inicio. Algunos tenían apodos más coloridos, como quienes construyeron la tumba del faraón Mencara y firmaron como los borrachos de Mencara. La esclavitud en el antiguo Egipto nos sigue fascinando porque no tiene respuestas simples. En muchos sentidos muestra cómo las ideas sociales sobre diferentes conceptos cambian y evolucionan con el tiempo. Ser esclavo en el antiguo Egipto es algo que no le desearías ni a tu peor enemigo. A veces el trabajo estable y la red de seguridad social son envidiables en nuestras vidas caóticas. Vivir como esclavo egipcio era brutal, pero solo una parte de una civilización llena de misterios. Mira 50 datos increíbles sobre el antiguo Egipto para descubrir las verdades más sorprendentes del mundo antiguo, o haz clic en este video en su lugar.